la nube. Ahora sí. Ya, repetimos la información. Entonces, nosotros ya hemos visto durante todo el año, ¿cierto? Más o menos qué hace la filosofía, que se dedica justamente a, eh, digamos, a tomar un problema de la existencia humana y analizarlo lo más objetivamente posible, ¿ya? Sin dar su opinión, sino que buscando hechos, ejemplos cotidianos que puedan servir para demostrar, ¿cierto?, cómo funciona aquel hecho que estamos analizando. Por ejemplo, chiquillos, en el año que viene vamos a analizar en la primera unidad, porque el año que viene ya analizamos problemas filosóficos. En cambio, en este año nosotros solamente vemos las características de la filosofía. ¿Ya? El año que viene hay que filosofar firme. ¿Ya? Y entonces lo que hacen los filósofos, ellos seleccionan un problema y tratan de analizarlo objetivamente, ¿cierto? Con el fin de comprender mejor sobre aquel tema que estamos hablando. ¿Ya? La reflexión y el diálogo, chiquillos, como sale ahí arriba en el título, son dos espacios de la filosofía, por decirlo de una forma, chiquillos, los espacios preferentes. ¿Ya? La mayoría de los filósofos justamente utiliza la reflexión y el diálogo para analizar una situación filosóficamente hablando. ¿Ya? Pero, chiquillos, nosotros tenemos que entender qué es una reflexión y qué es un diálogo, porque la mayoría de las personas confunden aquí, ¿ya? Sobre todo también, por ejemplo, chiquillos, no confundirlo con un debate, ¿ya? Que en un debate, ¿cierto? Vamos a ver aquí más adelante, por ejemplo, como el debate político del otro día, ¿no es cierto? Prácticamente consiste en una destrucción de unos a otros, ¿ya? Pero nosotros lo que vamos a hacer, a ver, espérame, que ando buscando, voy a entrar a la clase como alumno, a ver si se está viendo bien el PPT. ¿Ya? Y vamos a partir entonces, chiquillos, para saber lo que es la reflexión y el diálogo filosófico, entonces vamos a partir observando, como dice ahí, mire, las siguientes imágenes. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice ahí? Mire, dice, observe la siguiente imagen. ¿Ya? Vamos a hacerle eso. ¿Qué está pasando? En ambas imágenes, chiquillos, está pasando lo mismo. ¿Qué está pasando? Súper sencillo. Pónganlo ahí en el chat o hablen. Chiquillos, aprendimos que la ciencia aprende del error, así que equivóquense. ¿Qué está pasando ahí con esas dos imágenes? Miren, el sujeto A aquí está mirando esto, están mirando lo mismo, ¿no? ¿Y qué dice uno? Miren, 4, y el otro, no, 3, ¿cierto? Y abajo está pasando lo mismo. Es medio porfiado este caballero, ¿no? ¿Cierto? Él está diciendo que son 6, ¿cierto? Y el caballero del otro lado le está diciendo que son 9. ¿Ya? Claramente, entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay dos personas que están observando un mismo hecho, pero no están llegando a una misma conclusión. ¿Ya? Entonces, para comprender por qué pasa esto, chiquillos, vamos a leer este texto de la izquierda, ¿ya? Y posteriormente vamos, ahí sí, posteriormente vamos a ver un video sobre esta lectura, ¿ya? Ya, me quiero acercarme a... ¿por qué está pasando eso? Si ese botón no debería hacer eso. A ver, tipo, no sé, que se me está echando a perder mi computador. Espérenme un poquito, chiquillos, para dejar de compartir aquí. Algo raro sucedió. Vamos a cerrar todo. Vamos a abrir de nuevo el PPT. Ahí, no, bien. O como que se me desconfiguró el teclado. Algo raro pasó. Ni siquiera puedo ver. Ah, a ver, parece que, no sé, parece que se me quedó apretado un botón. Sí, en el teclado. Espérenme un poquito. Problemas, estamos teniendo problemas técnicos. Espérenme. Ahí sí. Qué raro lo que pasa. A ver. Ya, ahí se arregló.
Ya, vamos a poner compartir y vamos a retomar la clase. Esto estamos bien. Ya. Ya, vamos a leer una historia aquí para entender entonces qué es lo que está pasando con esas personas que están ahí discutiendo. Ya, voy a apagar mi cámara para no consumir tanto recursos y que se pueda escuchar mejor. Ya, chiquillos y chiquillas, mire, dice ahí, nos van a contar una historia. Dice, más allá de Gor, cierto que una localidad, había una ciudad. Todos sus habitantes eran ciegos. Un rey con su cortejo llegó cerca del lugar, trajo su ejército y acampó en el desierto. Tenía un poderoso elefante que usaba para atacar e incrementar el temor de la gente. ¿Ya? Entonces aquí me han presentado una situación, dice, oye, más allá de la provincia de Gora hay una ciudad, ¿cierto? En donde todos los habitantes son ciegos. Y resulta que llegó un rey a acampar ahí al desierto, que está cerca de esa ciudad, ya llegó con su ejército y con un elefante, que es su arma secreta para derrotar a todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estará pasando con ese elefante? Dice, mire, la población estaba ansiosa por ver al elefante y algunos ciegos de esta ciega comunidad se precipitaron como locos para encontrarlo. ¿Ya? Es decir, acuérdense que en esta ciudad eran todos ciegos y los ciegos querían ir a conocer al elefante, entonces varios de ellos fueron como locos a conocerlo. ¿Ya? Dice, como no conocían ni siquiera la forma y aspecto del elefante, tantearon ciegamente para reunir información palpando alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó que sabía algo porque pudo tocar parte de él. Es decir, llegaban los ciegos y un grupo ciego empezaban a tocar al elefante. ¿Ah? Y cada uno tocó una parte distinta del elefante. ¿Ya? Después dice, cuando volvieron junto a sus conciudadanos, es decir, cuando los ciegos volvieron a la ciudad, ¿ya? Impacientes grupos se apiñaron a su alrededor. Todos estaban ansiosos buscando equivocadamente la verdad de boca de aquellos que se hallaban errados. ¿Ya? Preguntaron por la forma y aspecto del elefante y escucharon todo lo que aquellos dijeron. ¿Ya? Al hombre que había tocado la oreja, mire, pongan atención, dice, al hombre, acuérdense que era ciego, ya, al hombre que había tocado la oreja le preguntaron acerca de la naturaleza del elefante. Él dijo, es una cosa grande, rugosa, ancha y gruesa como una alfombra, un felpudo. ¿Cierto? El elefante, dijo él, se parece a una alfombra. ¿Ya? El que había palpado la trompa dijo, yo conozco los hechos reales. Es como un tubo recto y hueco, horrible y destructivo. Es decir, uno dijo, oye, el elefante es como una alfombra, y el otro dijo, ah, ¿dónde la viste? El elefante, cabrón, es como un tubo hueco, ¿ya? Una cañería gigante. Y a otro dice, mire, el que había tocado las patas dijo, es poderoso y firme como un pilar, ¿cierto? Pasó las patas y cachó y dijo, oye, es como un pilar, ¿cierto? Sabemos lo que es un pilar, ¿ya? Ya, entonces dice, mire, cada uno había palpado una sola parte de muchas, cada uno lo había percibido erróneamente, ninguno conocía la totalidad. ¿Ya? Y dice, ya, cuentos de los Darwich. Este es un cuento, chiquillo, popular, ¿cierto? De la zona de Oriente. Existen varias versiones de este mismo cuento, pero el cuento se llama El ciego y los elefantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está planteando de esta historia, cierto? Nos está diciendo, oiga, mire, hay un grupo de ciegos que salieron a tocar un elefante y cada uno de ellos tocó una parte distinta y se quedó con la idea de que el elefante era de esa manera. ¿Ya? Este cuento, chiquillos, lo encontré aquí, mire, en YouTube, dura poquito, ¿ya? Dura apenas, a ver, vamos a ver, dura un minuto, un poquito. Aquí, ya, ahora sí. Nos vamos a ir acá y vamos a compartir
esta pestaña del ciego y los ciegos y el... Eso. Ya, pongan atención por si no entendieron lo que habíamos leído. Ya, un minuto no. Vamos a poner aquí compartir el sonido. Ya. Hace más de 100 años, un poeta estadounidense dio rima a una antigua parábola. En el primer verso del poema dice: 6 eran los hombres de Indostán, tan dispuestos a aprender que al elefante fueron a ver, aunque todos eran ciegos, pensando que mediante la observación su mente podrían satisfacer. En el poema, cada uno de los viajeros palpa una parte diferente del elefante y prosigue a describir a los demás lo que ha descubierto. Uno de los hombres encuentra la pata del animal y lo describe como redondo y áspero, como un árbol. Otro palpa el colmillo y describe al elefante como una lanza. El tercero agarra la cola e insiste que un elefante es como una cuerda. El cuarto descubre la trompa e insiste que el elefante es como una gran serpiente. Cada uno está describiendo una verdad. Y debido a que esa verdad proviene de la experiencia personal, cada uno insiste que sabe de lo que habla. El poema concluye así: y así estos hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrado a su propia opinión, firme y excesivamente inflexible, aunque cada uno de ellos en parte tenía razón, pero también todos estaban equivocados. El hecho de que alguien forme su criterio basándose en un aspecto de la verdad y la aplique a un todo parece ser absurdo o incluso increíble. Por otro lado, ¿hemos sido alguna vez culpables de esa misma manera de pensar? Ya, muy bonita la historia, espero que la hayan comprendido. Ya, vamos a ver aquí. A ver, ¿dónde está? Qué raro que no me aparece a mí cosas. Ahí sí, volvamos. Ya, chiquillos, miren, uno tiene que pensar aquí que en la historia del ciego, perdón, de los ciegos y el elefante, puede interpretarse de la manera siguiente. Por ejemplo, podríamos perfectamente decir que cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ir más allá, ¿ya? Tenemos que ver bien qué es lo que efectivamente está diciendo la historia de los ciegos y el elefante. Porque si uno se pone a pensar, cada uno de los ciegos sí decía, ¿cierto?, una verdad. ¿Por qué? Porque había tocado una parte del elefante y estaba diciendo lo que había tocado, ¿ya? Pero más que querer enseñarnos, chiquillos, esa idea, el cuento de que cada uno tiene su propia verdad, lo que realmente nos quiere enseñar, chiquillos, es que al final, con respecto a la realidad, chiquillos, cada uno ha sido testigo de un fragmento de la realidad, ¿ya? Y este fragmento corresponde a la experiencia personal que cada uno ha tenido, ¿ya? Y lo que está diciendo es una crítica porque está diciendo, oiga, no sea como los ciegos que se pusieron a pelear sobre quién era el elefante, ¿cierto? ¿Cómo era? Cuando en realidad, si se hubieran puesto todos de acuerdo, ¿cierto? Y se hubieran juntado todos y hubieran sumado, ¿cierto? Cada una de las descripciones, hubiesen podido quizá describir, chiquillos, con mayor exactitud lo que un elefante es. ¿Ya? Entonces, lo que nos está enseñando esta historia no es que cada uno tiene derecho a tener su propia verdad, sino todo lo contrario, chiquillos. Nos está diciendo que no tenemos que olvidar que las verdades que nosotros hemos construido las hemos obtenido a partir de ciertas experiencias personales, ¿ya? Y cada uno ha tenido sus propias experiencias, ¿ya? Y ninguna experiencia debería ser más verdadera que la otra, ¿ya? Sino que entender, chiquillos, que las posturas que uno tiene con respecto a los ideales, por ejemplo, a los valores que uno sigue,
¿ya? Son ideales y valores que he conseguido por, digamos, el lugar en donde yo he vivido, ¿cierto? Donde me he desenvuelto, los padres que me tocaron, ¿cierto? Pero mis papás, chiquillos, no son mejores que otros papás, por decirlo de una forma, ¿ya? Las cosas que me enseñan ellos, los valores que me enseñan ellos, no son valores superiores con respecto a los valores que le enseñaron a mi otro compañero, que también es súper educado, ¿cierto? Que es responsable, por decirlo de una forma, ¿cierto? Y tenemos dos tipos que son responsables, educados, ¿cierto? Que tienen un buen trato con las demás personas. No podemos decir que uno es más verdadero que el otro, sino que son diferentes, se parecen, ¿cierto? Cada uno fue criado de una manera parecida, pero no podemos decir, ¿cierto?, que uno es superior al otro, ¿cierto? O incluso tomando casos contrarios, no podemos decir que el que se porta bien es más verdadero o sus ideales son más verdaderos que el que se porta mal. No, pues son diferentes, han sido criados de diferente manera, han tenido distintas experiencias y a partir de la experiencia, chiquillos, han ido construyendo sus verdades. ¿Ya? El problema, como decía al final del video que vimos, es que ¿cuántas veces, chiquillos, uno ha pensado que las verdades que nos enseñaron a nosotros cuando chicos, nuestros criadores, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, ¿cierto? Hermanos mayores, ¿ya? Perdón, ¿cuál es la posibilidad, chicos, de que lo que me enseñaron a mí mis criadores sea superior a lo que le enseñaron a otra persona, a otros criadores? Ninguna, no sabemos. Simplemente nos enseñaron nomás, ¿cierto? Y no podemos tener un criterio para determinar, ¿cierto? Que las enseñanzas de mi padre son más verdaderas que las enseñanzas del padre, ¿cierto? De mi vecino, ¿ya? Son distintas. ¿Por qué estamos hablando todo esto, chiquillos? Porque hizo esta cosa que yo le acabo de decir. ¿Ya? Esperen un poquitín. Aquí, como que se pone medio raro el computador. ¿Ya? Chiquillos, lo que yo acabo de decir es base para filosofar. ¿Ya? ¿Qué cosa? Entender, ¿ya? Esto deberían anotarlo, chiquillos, lo más básico para filosofar sobre un tema es entender que la información que yo manejo corresponde a una verdad que me ha sido insertada, que no se me ocurrió a mí, ¿ya? Que yo la estoy viviendo. Eso es lo más básico, chiquillos. Cuando a uno le preguntan, por ejemplo, en filosofía, ¿qué es la libertad? Y cada uno de nosotros tiene una opinión sobre lo que es la libertad, lo primero que tiene que hacer uno, chiquillos, es decir, bueno, esta es la opinión que yo he construido sobre la libertad en base a lo que he vivido. ¿Ya? Y yo por eso creo que la libertad es. ¿Ya? Pero, como yo les he dicho a ustedes, chiquillos, que la filosofía no se encarga de entregar opiniones personales, sino que se encarga de analizar objetivamente un tema, ¿ya? Es que entonces la reflexión y el diálogo, chiquillos, tienen que tener este primer elemento, de que uno sea consciente de que los conocimientos básicos que tengo sobre un tema, ¿cierto? No son, digamos, por decirlo de una manera, los conocimientos verdaderos. ¿Ya? Esto, por decirlo de una forma, uno tiene que decir, esto es lo que yo apenas sé de ese tema. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que como uno dice, bueno, a ver, esto es lo que yo sé de este tema, tiene que automáticamente decir, bueno, entonces yo no sé la verdad, sé lo que yo he aprendido nomás. Entonces, lo que corresponde, ¿cierto? Siguiendo la analogía, chiquillos, del ciego y de los elefantes, es que yo empiece a reunir experiencias de otras personas con respecto a un tema, ¿cierto? Para más o menos sacar una conclusión general y hacer una idea más panorámica de lo que estoy analizando. Por eso, chiquillos, nosotros leemos a los antiguos filósofos, ¿ya? Porque ellos
analizaron un tema objetivamente y entonces es información valiosa que cuando la vamos adquiriendo, por decirlo de una forma, vamos limpiándonos de los prejuicios que nos fueron inculcados cuando éramos chicos, ¿ya? O que aprendimos por la experiencia. ¿Ya? Porque acuérdense, chiquillos, que la experiencia uno tiende a generalizar, ¿por cierto? Tuvo una mala experiencia con una persona, ¿cierto? Con una pareja y va a empezar a decir, ah, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿cierto? No hay que hacer eso. Ya, entonces dice, mire, ¿en qué situación de tu vida has necesitado conversar con alguien para resolver un problema? ¿Cómo te ayudó el diálogo a la resolución? Entonces, chiquillos, a veces cuando uno tiene un problema, ¿ya? Se ve la necesidad de conversarlo con otra persona, porque muchas veces, por ejemplo, pide un consejo. Cuando uno está pidiendo un consejo, chiquillo, está actuando filosóficamente, porque estás, por decirlo de una forma, poniendo entre paréntesis tus ideales, ¿ya? Con el fin de adquirir información nueva, a ver si eso me ayuda. ¿Ya? Y en la filosofía, chiquillo, es lo mismo. Igual que cuando yo le comento un problema a un amigo esperando un consejo de él que me pueda ayudar, ¿ya? Cuando nosotros filosofamos, chiquillos, y nos hacemos preguntas, justamente lo que queremos es ayudarnos a comprender mejor, ¿cierto? Un tema en particular y de pasadita a comprendernos mejor a nosotros como seres humanos en general, no como un ser humano en particular de quién soy yo, sino que en realidad quiénes somos los humanos y para dónde vamos. ¿Ya? Y es que efectivamente, chiquillos, miren, cuando nosotros empezamos a dialogar con alguien, nosotros empezamos a construir ideas. ¿Ya? Por ejemplo, recurso número 1 dice la relación entre la comunicación y la verdad. ¿Ya? Vamos a leer aquí al profe Hans-Georg Gadamer, ¿cierto? Que lamentablemente falleció en 2002. Y él dice que la comunicación es un elemento fundamental en nuestra racionalidad. ¿Ya? Lo que abre espacio, dice, a la figura del otro en el conocimiento y en la actividad filosófica. Que bueno, chiquillos, que el año que viene las clases presenciales son obligatorias. ¿Por qué? Porque necesitamos, le estamos diciendo aquí, necesitamos dialogar para construir verdad. Y yo, por ejemplo, sé que aquí no puedo preguntarle nada a nadie porque me responde el puro lío, ¿cierto? Entonces, no me voy a poner a dialogar con el puro lío aquí si se supone que tienen que dialogar entre ustedes. Así que nos vamos preparando para el próximo año porque tenemos que empezar a hablar. Hablar es una habilidad, chicos, que tenemos muy mal desarrollada, ¿cierto? Sobre todo los chilenos, que nos cuesta mucho comunicarnos, ¿cierto? Y decir las cosas como son. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El lenguaje es el medio mediante el cual se manifiestan hechos, ¿cierto? Sí, pues con el lenguaje uno dice lo que está pasando. Si bien no siempre verdaderos, ¿ya? Sin embargo, esto implica que el comportamiento del ser humano no sigue vías instintivas fijas, tal como ocurre, por ejemplo, con las aves, cuando tempranos fríos de invierno las impulsan a obedecer su instinto de migración y dejan morir de hambre a las crías que hasta ahora, perdón, habían estado alimentando incansablemente en el nido. Los seres humanos, en cambio, deben construir con los demás un mundo común por medio del intercambio permanente que se produce en la conversación. El viento botó una cosa aquí, ya, nomás que tenía la cámara apagada. Ya, ¿qué es lo que está diciendo, chiquillos, el filósofo Hans Georg Gadamer? Está diciendo, oigan, chiquillos, miren, hay una cosa que es fundamental en lo humano y es parte de ello y que justamente es lo que lo diferencia de algunos animales, que es el lenguaje, la capacidad de conversar con otros para llegar a acuerdos. ¿Ya? Es distinto, dice, por ejemplo, no es como las aves, ¿cierto? Que instintivamente, si hace frío, se van y abandonan a su hijo, ¿cierto? Y estos van a morir ahí. Nosotros podemos conversar con los demás. Y es que en la conversación, chiquillos, nosotros, como dice, vamos pudiendo construir un mundo en común. Como por ejemplo en el recurso 3 de su libro, sale, perdón, ya sale esto que dice, ellas marcharon en todo Chile, ¿ya? Y aparece un ejemplo de una situación bastante rara, Chile, en donde hubo una marcha aquí en Chile que llamó la atención a nivel mundial,
porque el 8 de marzo de 2019 se conmemoró en Chile el Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Y hubo marchas masivas y pacíficas a lo largo de todo el país que evidenciaron la importancia del diálogo para expresar diversos puntos de vista en una sociedad. ¿Saben por qué llama la atención este ejemplo, chiquillo? Y aparece en su libro, porque la marcha que hubo en Chile, a diferencia de otras marchas que hubo en todo el mundo, ¿ya? La de Chile, chiquillos, no hubo ningún incidente, ¿ya? Ninguno. Nadie tiró piedra, nadie destruyó nada, ¿cierto? No hubo detenidos, y eso que marcharon, como dice ahí, 190.000 mujeres, que, como sale ahí, mire, repletaron Plaza Dignidad, ¿cierto? Plaza Italia, y se reunieron para marchar, dice, coparon el metro, hicieron una columna de personas, chicos, de 4 kilómetros de largo. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo, ¿cierto? De que efectivamente, en este caso, ¿cierto? Vamos a ver aquí, miren, las mujeres pudieron manifestarse, ¿cierto? Sin la necesidad de llevar a cabo ciertos hechos de violencia. ¿Ya? Es decir, que conversando, ¿cierto? En el diálogo a lo largo de toda la marcha, pudieron entonces manifestar sus puntos de vista de una manera, ¿cierto? Un poquito dialógica. ¿Ya? Vamos a lo que viene. Está. Ya. Ahí sí. Ya. Chiquillos, miren, esto tienen que poner atención y esto es lo último que vamos a leer hoy día. ¿Ya? Estos dos cuadritos que aparecen ahí, el recurso 5 y el recurso 4. Ya. Aparece ahí el profe, el filósofo italiano Gianni Vattimo, ¿cierto? Que habla sobre el pensamiento más débil. Y también vamos a hablar de Platón, ¿ya? Nos vamos a acordar, chiquillos, de cuando hablamos de la ciencia el mes pasado, ¿ya? Fíjese arriba, tío, por si acaso, miren, ya les dije, lo primero que nosotros necesitamos para reflexionar es entender y aceptar que las cosas que sabemos son nuestra realidad, no la del otro, ¿ya? Y por mucho que yo crea que mi forma de ver el mundo es la más bacán, tengo que tomar conciencia, ¿cierto?, de que puede que esté equivocado, ¿cachai? De que yo me esté viendo así como el más bacán, pero en realidad no lo soy, ¿ya? Por eso, chiquillos, la segunda cosa que es fundamental para filosofar, como dice ahí en el recurso número 5, es tener una disposición a equivocarse, ¿ya? ¿Qué significa esto, chiquillos? Lo mismo de la ciencia. En la ciencia, los científicos se levantan todos los días, ¿cierto? Sabiendo que se van a equivocar. Los que me respondieron la tarea que tenía décimas de noviembre y me pusieron que el sociólogo va a diseñar hipótesis que va a después tratar de destruir, efectivamente, ¿cierto? Las va a tratar de destruir, no de avalarlas, ¿cierto? Porque él en el proceso de falsación descubre la verdad. Entonces, ahora corresponde a ti aplicar lo mismo. Se acuérdense que el método de la ciencia, cuando uno lo analiza así, de esa manera, ¿cierto? Diciendo, oye, mira, el científico hace esto, es el mismo método, chiquillos, que el de la filosofía, ¿ya? Que consiste en lo que yo le estoy diciendo, pues, chicos. Primero uno tiene que decir, oye, compadre, lo que yo sé, lo he aprendido, como decía René Descartes, por mi experiencia, pero puede que esté equivocada mi experiencia, ¿ya? Puede que haya aprendido más, puede que simplemente haya tenido malas experiencias, ¿ya? Así que lo primero que tengo que aceptar es que yo soy uno de esos ciegos que está tocando el elefante, ¿ya? Y al igual de tonto, al igual de tonto, claro, como se ve aquel ciego que le tocó la cola y dijo que el elefante era como una serpiente, ¿cierto? Quizás de la misma forma, sí, estoy siendo un tonto, claro, cuando estoy manifestando, no sé, por mi opinión política, por ejemplo, sin saber lo que es la política. ¿Cachai? Cuando hablo de la ignorancia. Me estoy viendo igual que el ciego que tocó la cola y dijo que el elefante era como una serpiente.
Cuando, por ejemplo, voy y digo, no sé, a la gente que protesta le pagan en Venezuela, ¿cierto? Desde Venezuela para que vayan a protestar. ¿Ya? ¿Tengo algún hecho que corrobore eso? No, si no tengo ningún hecho, entonces estoy quedando como para allá. Ya, chiquillos, fíjense, uno, tengo que aceptar que lo que yo sé no es 100% verdad, ¿ya? Aunque me sirve para estar tranquilo. Y número dos, esto que dice Platón aquí, mire, la disposición a equivocarse. ¿Ya? Miren, chiquillos, aquí está hablando el filósofo Sócrates. Acuérdense que Platón es el escritor y Sócrates es el personaje. ¿Ya? Entonces aquí está hablando Sócrates y está hablando con el sofista Gorgias, ¿cierto? ¿Se acuerdan que a principios de año vimos lo que era la mayéutica? Y entonces Sócrates le preguntaba a Hipias qué era la belleza, e Hipias no sabía qué decir y se iba, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, está demostrando Hipias, pensaba que sabía lo que era la belleza, y con un par de preguntas de Sócrates se dio cuenta que no sabía lo que la belleza era, y prefirió retirarse del lugar. ¿Ya? Fíjese entonces lo que dice Sócrates también a Gorgias, que era amigo de Hipias. Le dice, oye, mira, le pregunto, ¿pero cuál es mi carácter? ¿Cachai? Sócrates le dice, oye, compadre, ¿tú sabes cómo es mi forma de ser? ¿Sabes cómo me gusta a mí comportarme en la vida? ¿Cuál es mi carácter? Y ahí le dice, cáchate, Gorgias, que yo soy de aquellos que les gustan que se les refute cuando no dicen la verdad. Es decir, yo soy de las personas y como en mi personalidad, compadre, le está diciendo, a mí me gusta, yo soy de esta personalidad. Soy de los que disfrutan cuando alguien me dice que estoy equivocado. Me gusta que me digan, oye, tú estás equivocado en eso. ¿Ya? También soy de las personas que le gusta decirle a los demás, ¿cierto?, que están equivocados cuando los demás, dice él, se separan de lo verdadero. Es decir, cuando no están hablando con la verdad. ¿Ya? Es decir, le está diciendo, oye, mira, yo cuando estoy equivocado me gusta que me digan, oye, Sócrates, estás equivocado. Y también, cabros, soy de los que me gusta andarle diciendo a los demás, oye, loco, estás equivocado, así no es, estáis truqueando. ¿Ya? Dice aquí, mire, ya, y le gusta refutar a los demás cuando los demás se están separando de la verdad, ¿cierto? Y dice, mire, y soy de los que tienen, por consiguiente, igual complacencia, es decir, que a mí me siento bien, tanto cuando me refutan como cuando yo refuto a los demás. Es decir, él dice, oye, entonces, por conclusión, a mí me gusta que me digan, ¿cierto?, cuando estoy mal, y también me gusta decirle a los demás cuando están mal. ¿Ya? Siguiente, dice, tengo el efecto por un bien mucho mayor el ser refutado. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y aquí me acordé que les tengo que buscar una frasecita, chiquillos, de Sócrates. ¿Ya? Porque, por ejemplo, miren, uno en internet, ¿cierto? Busca a veces cosas, por ejemplo, de filosofía. ¿Ya? Y uno se imagina, el profe de filosofía nos va a enseñar frases de filosofía, así, oye, ¿qué le pasa a mí? Algo le pasó. ¿Ya? Eh, Espérenme un poco. Se vuelve como loco mi computador cuando pongo compartir imagen. ¿Ya? Ya no puedo escribir, así que voy a seguir más. Ya. Por ejemplo, chiquillos, hay una frase de Sócrates, ¿ya?, que dice, solo a ver si lo puedo escribir aquí en... No, oye, ¿por qué se me desactiva el teclado? Qué raro. Tengo desactivado el teclado. Ya. Sócrates, chiquillos, tiene una frase que dice, solo existe un bien y solo existe un mal. El bien es el conocimiento, el mal es la ignorancia. ¿Ya? Entonces, por eso cuando él dice esa frase, solo existe un bien, el conocimiento, solo existe un mal, la ignorancia, ahí, chiquillos, vamos a contextualizar el pensamiento de Sócrates. ¿Ya? Y dice aquí, miren, ¿ya? Dice, tengo en efecto por un bien mucho mayor el ser refutado, porque verdaderamente es más ventajoso verse uno mismo libre del mayor de los males, y como les dije, el mayor de los males para Sócrates es la ignorancia,
¿ya? Que liberar a otro de él. Él está diciendo, ¿sabes que es mucho mejor y tiene mucho más ventaja para la vida, ¿cierto? Que a uno le digan cuando uno está equivocado, que andar uno corrigiendo a los demás cuando están equivocados. Dice, es mucho mejor. ¿Por qué dice? Porque no conozco en el hombre un mal mayor que el de tener ideas falsas sobre una materia que tratamos. Él está diciendo, ¿sabes qué? Es mucho mejor que a uno le digan cuando uno está equivocado que uno andar corrigiendo a los demás. Porque si yo estoy equivocado y nadie me corrige, entonces voy a estar pensando que ese conocimiento equivocado que yo tengo es verdadero, ¿ya? Y por eso dice aquí, mire, ¿cierto? Que el peor de los males que puede sufrir uno chiquillo es la ignorancia. Y por eso es mejor que alguien nos quite la ignorancia, ¿cierto? Que nosotros andar quitándole la ignorancia a los demás. Porque no hay nada peor, dice Sócrates, que quedar de ignorante frente a una materia que estamos tratando. Al final, queridos, ustedes me preguntaron, una vez yo me acuerdo, ¿ya? ¿Qué era la ignorancia en la filosofía? ¿Ya? ¿Qué era la falsedad, ¿cierto? Y en el fondo yo les enseñaba justamente esto que está diciendo Sócrates, ¿ya? Que para el mundo de la filosofía, chiquillos, no es malo no saber. Uno perfectamente puede decir, hoy, a ver, por ejemplo, sobre el universo. No, no sé nada, profe. No, no tengo, porque no tengo por qué saberlo. ¿Ya? Lo que es malo, chiquillos, dentro del mundo de la filosofía es creer saber algo cuando en realidad uno no lo sabe, porque ahí uno se está truqueando, ¿ya? Y además está demostrando ser ignorante. Y por eso Sócrates va a decir, ¿qué peor que la ignorancia? Porque cuando uno, chiquillo, actúa desde la ignorancia, comienza entonces a cometer puros errores. ¿Ya? Si uno tiene un dato malo en la vida, ¿cierto? Sobre una información que está equivocada, todo lo que construye a partir de esa información va a estar mal. ¿Ya? Por eso es importante, chiquillos, que uno, como les dije al principio de la clase, tome conciencia de que uno es un ciego en un mundo de elefantes, ¿ya? Y que uno sabe, con suerte, lo que le tocó vivir del elefante, ¿ya? Y en segundo lugar, queridos, tenemos que aceptar siempre cuando alguien a nosotros nos va a corregir sobre una información que tenemos mal, ¿ya? Porque en eso consiste realmente filosofar, chicos. Consiste en aceptar la propia ignorancia y desembarazarse de todos los conocimientos malos que uno tiene para empezar de nuevo, ¿ya? Y empezar a construir los conceptos y las cosas que uno aprendió cuando chico y que quizás aprendió mal, ¿ya? Por eso de ahí en las clases que vienen, chicos, vamos a empezar a analizar algunos problemas filosóficos y vamos a tener que tomar esta actitud, ¿cierto? De decir, ah, mira, el profe me está preguntando por si soy de izquierda o de derecha, ¿cierto? Mira, en mi familia son todos de una de las dos y yo también soy de esa ideología política, ¿cierto? A ver, voy a hacer cuenta que estoy mal, voy a hacer cuenta que mi familia está mal y voy a partir de nuevo, ¿ya? Y voy a mirar bien así objetivamente hablando, cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas que tiene cada postura política, ¿cierto? Y ahí voy a quizás tomar una decisión de si soy de izquierda o si soy de derecha, ¿ya? Ya, y es el ejercicio que vamos a hacer, tío. Yo les voy a proponer al final varios temas, usted tiene que elegir uno y va a tener que hacer eso, ¿ya? Ver argumento a favor, argumento en contra de cada uno de ellos, ¿cierto? Y así se hace un análisis filosófico, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense mucho.